Amén, mis hermanos y hermanas. Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este estudio bíblico. Agradecido como siempre y primeramente con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial que nos da esta gran oportunidad de poder estar aquí reunidos a través de este medio que Él ha dispuesto. Gracias le damos a Él, gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y del sonido para que todo esto pueda marchar de la mejor manera. Le damos las gracias a ellos y gracias al Señor por usarlo. Gracias a cada uno de ustedes que está ahí del otro lado acompañándonos en este estudio bíblico. Les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares con la palabra del Señor. Es una gran alegría para nosotros una vez más estar reunidos y recordando siempre que cada miércoles tenemos estos estudios bíblicos que compartimos por la internet, y los días domingos tenemos el servicio aquí en la iglesia, así que recordar y no olvidarse de poder estar siempre nuestro Señor presente en nuestras vidas a través de los estudios bíblicos, a través de las reuniones que podamos llevar a cabo. Así que, como siempre, gracias, y nos encomendamos en sus manos para que nuevamente Él nos ayude en esta noche y podamos entre todos recibir esta palabra que el Señor tiene en este día. Vamos a comenzar como lo hacemos normalmente leyendo un salmo y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe principalmente en todo lo que vayamos a hacer. Vamos a leer una parte del Salmo número 18, el cual dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecen, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Amén. Así que este es un nuevo salmo que tenemos aquí escrito por David, y a través de cada salmo vemos siempre la grandeza de nuestro Señor, el amor que tiene hacia nosotros, y también la justicia, como le dice su palabra. Así que estamos muy agradecidos y contentos con nuestro Señor, que nos ha dado el privilegio de tener este libro en nuestras manos, en el cual nos podemos inspirar cada día, en el cual podemos recibir tantos consejos y ayudas para nuestro diario vivir. Así que, como siempre, los invitamos para que tomen un tiempito para poder escudriñar la Biblia, la palabra del Señor, y a través de ella poder recibir esa sabiduría que necesitamos, que solo proviene de Él, y esta es una de las formas en las cuales nos podemos instruir. Amén. Así que, como siempre, vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que en esta noche su Santo Espíritu sea el que nos ayude, nos dirija, el que nos hable y nos toque para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros, para así poder edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente, mi Señor, por ese amor, Señor, que tú has mostrado desde un principio, desde la creación del mundo. Gracias, Padre, por ponernos en el lugar que nos pusiste, Señor, y darnos, Padre, la oportunidad, Señor, de en este día estar aquí, Señor, reunidos una vez más para llevar adelante el estudio bíblico, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que tú nos das cada día una nueva oportunidad, Señor, y en tus manos nos encomendamos para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú quien puedas tocar nuestros corazones y nuestras mentes, Padre,
y a través de la palabra, esa santa palabra, podamos recibir las enseñanzas que necesitamos, Señor, podamos recibir la amonestación que necesitamos o podamos recibir el consejo que necesitamos, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú, Padre, toques a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, en este día, Padre. Bendice a mis hermanos que se han unido a través de este medio, Padre. Bendice sus hogares, bendice sus casas, sus familias. Te damos las gracias por la gran oportunidad que tú nos has dado de compartir la palabra, Señor. Y en tus manos nos encomendamos para que tú, Señor, sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por este lugar que tú nos has dado en el cual nos podemos reunir, Señor, y podemos llevar adelante estos estudios, Padre. Bendícelo. Bendice, Señor, el ministerio, Padre, y también te pedimos que bendigas a nuestros pastores, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, y te pedimos, Padre, por la necesidad que tengamos cada uno de nosotros, Señor, que en estos momentos podamos dejar un tiempo de lado esas aflicciones, esas cosas que tanto nos tocan o nos distraen para poder escuchar, Señor, y recibir tu palabra, Padre. Ponemos esto en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres el dueño de todo, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias te damos, Padre, por todo, y de ya te agradecemos, Señor, por este día, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos, Padre. Bendice este momento, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que una vez más estamos aquí reunidos y solo esto es por la gracia de nuestro Señor, no es nada más, no es por ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer ni ningún logro que podamos atribuirnos, sino que es el Señor quien cada miércoles nos reúne a través de este estudio bíblico y así poder cambiar nuestras vidas. Sé que cada uno de nosotros necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos recibir más y más del Señor para poder agradarlo de la mejor manera, y a través de estos estudios es como nosotros podemos comprender y entender qué es lo que el Señor desea de nosotros. Así que de eso se trata. En la palabra del Señor encontramos los consejos, los mandamientos, los cuales nosotros debemos de, ponerlos por obra, debemos de creer primeramente en lo que está escrito y a través de lo que el Señor nos hable, poder ponerlo en práctica y poder así retribuir al Señor lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, entregando a su Hijo en la cruz para que pagara el precio de nuestros pecados. Hoy estamos aquí y vamos a comenzar leyendo Romanos 15, 1 al 6, para dar comienzo a este estudio y a través de estos versículos poder ser encaminados hacia lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche. Así que vamos a leer Romanos 15, 1 al 6, Romanos 15, 1 al 6, el cual dice así. 15, 1 dice: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Así que estos son los versículos que tenemos para compartir en esta noche y a través de ellos poder recibir una enseñanza y ver lo que el Señor nos quiere mostrar en estos tiempos en los cuales vivimos con tantas dificultades, tantas situaciones que se presentan día a día, pero aquí tenemos a nuestro Señor y tenemos los consejos que encontramos en su palabra para poder mejorar nuestras vidas, para poder, como dije anteriormente, entregarnos más a Él y poder ser cada día más obedientes. Sabemos que hoy en día nos encontramos todos sumergidos en un mundo egoísta, en un mundo autodestructivo, en el cual cada uno busca su propio bien, de provecho personal, sin importar las consecuencias o el daño que eso pueda causar hacia las demás personas. La avaricia y el amor al dinero no tienen límites en estos tiempos en los cuales el fuerte se siente más fuerte y el débil tristemente se siente más débil. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados a sobresalir de lo habitual y cotidiano, a brillar, a ser una luz o guía para aquellos que están necesitados, a no buscar nuestros propios intereses o beneficios,
a no agradarnos a nosotros mismos. Así que si te sientes superior o fuerte, la palabra de Dios tiene un consejo para nosotros en este día. Amén. Hemos leído esta parte, ¿no?, en la cual el Señor nos muestra que aquellos que se sienten fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles y no buscar agradarse a uno mismo. Dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Otro versículo que habla de esto es Mateo 20, 26, 28, Mateo 20, 26 al 28, el cual dice así, este es Jesús hablando, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, esta palabra nos muestra que primeramente y principalmente tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nosotros debemos de ser, de cómo debemos de desenvolvernos en este mundo para poder agradar a Dios. Él fue un gran ejemplo de cómo podemos agradar a Dios. Él, más allá que Él fue una persona que no tuvo pecado, una persona que siempre buscó agradar al Padre y bueno, el propósito de Dios era que Él muriera en la cruz por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados. Pero como Él mismo dice ahí, Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar el rescate por muchos. Entonces, algo así es lo que el Señor nos pide a través de esta palabra, aquellos que hemos decidido unirnos a Él, que hemos decidido seguirlo, que hemos decidido ponerlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y son mandamientos a los cuales tenemos que obedecer, aunque muchas veces suena un poco difícil, pero tenemos que hacerle frente y vamos a ser desafiados de distintas formas, pero así como el Señor Jesucristo tuvo su recompensa por todo lo que Él hizo, así también nosotros tendremos una recompensa que está prometida para el futuro. Así que yo no sé si usted se sentirá fuerte o se sentirá débil, pero aquí no se trata de demostrar nuestra fuerza o poder desafiando o desalentando a los demás, sino que nuestra fuerza se muestra en la humildad, se muestra en el afecto, se muestra en el amor hacia aquellos que según nuestros criterios no son merecedores por sus actos o sus acciones. Amén. Esto es algo que sucede muy a menudo y nos ha sucedido a nosotros. Muchas veces pensamos que ciertas personas no merecen que nosotros le hagamos el bien porque vemos sus actos o vemos sus acciones, pero el Señor no nos llama a mirar eso, así como Él no miró nuestras acciones y nuestros actos, no miró que no éramos merecedores ni de su amor ni de su gracia. Él igual nos rescató y así debemos de ser nosotros con los demás. Así que podemos saber que el desafío al cual nosotros hemos sido llamados no es para nada fácil. Seguir los ejemplos o enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que solo agradan al Espíritu, pero no agradan a la carne. Amén. Y solo siendo guiados por el Espíritu Santo podremos llevar adelante estos desafíos que la palabra de Dios nos enseña y nos anima a poner en práctica, luchando en contra de la corriente de este mundo, la cual está llevando a la destrucción a muchas personas débiles y sin conocimiento. Amén. Vemos cómo hoy en día este mundo se está autodestruyendo, podemos decir, más allá de que ha aumentado la maldad, ha aumentado el engaño, el odio, el desamor. También vemos cómo a través de nuestras acciones estamos destruyendo el mundo, la naturaleza, la sustentabilidad que el mundo tenía en la forma que el Señor lo había formado. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos cuenta que vamos camino a la autodestrucción. Y nosotros hemos sido llamados con un propósito, podemos decir y podemos ver a través de lo que el Señor nos muestra en la palabra del Señor. Y debemos de ponerlo en práctica, debemos de ponerlo por obra, no debemos dejar pasar el tiempo y seguir pensando que aún somos débiles, que aún necesitamos que alguien nos ayude, que aún necesitamos que alguien
nos enseñe a través de un estudio, que aún necesitamos que alguien nos enseñe a través de una palabra. Creo que cada uno de nosotros ya hemos recibido la necesaria palabra para poder tomar acción y poder llevar a cabo esto que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra. Podemos ver que así como el Señor Jesucristo nunca buscó su beneficio propio o provecho en cada situación en la que se encontró, sino que su meta siempre fue agradar a Dios primeramente a través de sus acciones, y así debemos de ser nosotros. Amén. El plan de morir en la cruz para Jesucristo no fue su plan, más allá de que Él se mantuvo fiel y obediente hasta el final, sino que sabemos que ese fue el plan de Dios, el plan que Dios tenía para la humanidad, para nosotros. Y así, como Él cumplió la voluntad de su Padre, aunque no fuera agradable, así como se mantuvo obediente y fiel, así debe ser con nosotros. No todo lo que hagamos para Dios será agradable y fácil, pero el mantenerse fiel y obediente tiene su recompensa. Amén. Cumplir con la voluntad de Dios muchas veces se volverá pesado y desafiante, pero para eso hemos sido llamados, para agradar a Dios y no a nosotros mismos, para agradar al Espíritu y no a nuestra carne. Amén. Esto es algo que nos cuesta muchas veces poner a Dios primero, lo proclamamos, lo decimos, pero cuando el Señor nos llama a hacer ciertas cosas o vemos a través de su palabra que tenemos ciertos compromisos con Él, nuestras acciones toman un rumbo diferente en el cual estamos confesando lo contrario o estamos haciendo lo contrario a lo que la palabra del Señor nos pide. Amén. Aquel que dice ser cristiano y no tiene este deseo en su corazón, aún no ha entendido nada de lo que el Señor nos ha mostrado. Realmente no está siendo moldeado por la palabra de Dios y realmente dudaría de su fe. Como dice su palabra, por los frutos serán conocidos. Amén. Por eso no se entiende como un cristiano sin comunión o convivencia con los hermanos, pues es a través de ella que logramos crecer y conocer nuestras fuerzas y debilidades. Amén. Hemos sentido muchas veces o hemos visto que muchos cristianos piensan que no precisan congregarse, que no precisan convivir con los demás hermanos, con los hermanos en la fe, sino que cada uno busca de hacer sus cosas a su manera y muchas veces creemos que con leer la Biblia en nuestra casa, que con orar ya alcanza, pero es mucho más que eso lo que el Señor pide de nosotros. El Señor a través de su palabra nos manda que debemos de congregarnos, que debemos de reunirnos, que debemos de buscar a nuestro Señor, ya sea a través de la oración, ya sea a través del ayuno, ya sea a través de la lectura de la palabra de Dios. Y tristemente lo pasamos por alto y lo vamos dejando para más adelante, porque hoy en día tenemos otras cosas que nos mantienen entretenidos o tenemos otras cosas que hemos puesto como primeras o como esenciales y no hemos puesto verdaderamente a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cómo Él, que tenía el poder para hacer lo que Él quería o para hacer lo que la carne le pedía hacer, nunca llevó a cabo eso, sino que lo vimos muchas veces al Señor Jesucristo triste, llorando por lo que sabía que le iba a pasar, pero nunca buscó hacer su voluntad, sino que siempre Él buscó agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, aunque muchas veces fuera doloroso, fuera fuerte lo que le tocara pasar. Entonces, la palabra del Señor nos dice que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, dice una parte de lo que leímos. Pablo nos dice por estas palabras que estamos obligados hacia los demás y por consiguiente que nuestro deber es el de dedicarnos a ellos y contentarles sin excepción alguna, acomodarnos a los hermanos para su edificación y también para la nuestra según la palabra de Dios. Amén. Porque cuando hacemos estas cosas, no solo estamos ayudando a nuestros hermanos, sino que también estamos creciendo nosotros como personas, estamos creciendo espiritualmente porque estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos pide. Entonces vemos cómo el beneficio siempre va a ser para ambos, para aquel que recibe y para aquel que da.
El que busca agradarse a sí mismo no está siguiendo las pisadas de Cristo, no es señal de que está siendo renovado y transformado. El que busca agradarse a sí mismo por encima del deber de amar y sobrellevar las cargas de sus hermanos, el que no se preocupa por su hermano está siendo un egoísta y necesita arrepentimiento. Esto no tiene cabida para un cristiano. Amén. Entonces son puntos que los podemos recibir y entender fácilmente, porque la palabra del Señor lo dice claramente, pero son puntos en los cuales nos cuesta un poco poner por obra estas cosas y no estamos aquí para juzgar a nadie, sino que estamos para animarnos entre todos y poder ver que a través de la palabra del Señor tenemos muchas necesidades aún, tenemos muchas cosas para cambiar en nuestras vidas, como dije anteriormente. No alcanza con que leamos la Biblia, con que oremos, con que ayunemos, con que vengamos a un culto. Hay muchas más cosas que el Señor nos pide y a través de la lectura de la palabra del Señor y de escudriñar su palabra es como nosotros podemos recibirlas y podemos ver que necesitamos cambiar cosas. Amén. El versículo número 2 dice, sino que agrada a tu prójimo para su edificación. Como hemos leído, esto no quiere decir que le tengas que agradar consintiendo su pecado o su forma de vivir, diciéndole lo que él quiere escuchar. Esto no es así. Nosotros estamos puestos aquí para exhortarle por medio de la palabra del Señor, para hablarle, para mostrarle la palabra del Señor, y todo eso va a ser para su edificación. Lo que es bueno para su edificación, dice su palabra, para su crecimiento en santidad, para llevar una vida que glorifica a Dios. Hay pues aquí, como vemos, dos consejos de Pablo. La primera afirma que no nos basemos en nuestros propios juicios y nos accedamos a nuestros deseos para que esforzándonos podamos dedicarnos a contentar a los hermanos. La segunda es que cuando queramos complacer a nuestros semejantes, debemos hacerlo mirando hacia Dios para que nuestro fin sea su edificación. Amén. Entonces nunca debemos de mirar o ver que estamos haciendo algo porque somos buenos, porque nos sentimos que podemos hacerlo, porque sentimos que nuestro yo es el que lo está haciendo, sino que debemos de hacerlo siempre viendo que es Dios el que lo está haciendo a través de nosotros y mostrarle a ellos también que esto es así, que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por como somos nosotros, sino que lo estamos haciendo porque es Dios quien lo está haciendo a través de nosotros. Solo mirar para atrás en nuestras vidas en otros tiempos, y sé que muchas cosas de las que hacemos hoy en día no las hacíamos, y hoy en día todo ha cambiado, todo es diferente, y lo que hacemos lo hacemos solo porque buscamos a Dios, porque queremos agradar a Dios. Por eso mismo estamos hoy reunidos aquí en este estudio bíblico, y como dije anteriormente, no es por nada más, no es por nuestra propia fuerza ni por nuestro propio deseo, porque muchas veces nuestro deseo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. La carne siempre está tratando de desafiarnos, el enemigo a través de lo que nos ofrece está tratando siempre de distraernos, de buscar que nos desviemos, que nos apartemos de la voluntad de Dios. Entonces, siempre va a ser una lucha para nosotros, vamos a estar siempre desafiados, porque así es como esto funciona, así es como Dios trabaja con nuestras vidas, y así es la única forma en que Él nos puede ir moldeando, nos puede ir transformando, cuando nos muestra que si nos apartamos de Él, si no buscamos de Él, fácilmente nos desviamos, nos podemos perder y podemos volver a nuestra antigua vida fácilmente. Entonces debemos de mantenernos siempre unidos, siempre buscando de Dios, siempre escudriñando su palabra y siempre buscando nuevas formas de poder recibir más y más de Él. Amén. Dice Romanos 14 y 19, un poquito ahí atrás, Romanos 14 y 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. El practicar la palabra de Dios, trae paz verdadera, y somos edificados mutuamente, como dije anteriormente. No solo edificamos a aquellos que estamos ayudando o a aquellos que estamos sirviéndole, sino que estamos edificándonos nosotros mismos. Amén. Filipenses 2, 3 y 8, ahí encontramos otro consejo muy claro para nosotros. Dice Filipenses 2, 3 al 8, dice, no hagáis
No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, más y más buscamos la palabra del Señor, más y más escudriñamos y más vemos lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestras vidas. No quiero decir que lo estemos haciendo mal, pero sino que quiero decir que tenemos que ir mejorando cada día, tenemos que ir practicando cosas nuevas, que el Señor nos va hablando, el Señor nos va desafiando a través de la palabra y nosotros debemos de ponerla en práctica y ver que si tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como principal ejemplo para nuestras vidas, si Él lo hizo, nosotros también podemos llevarlo a cabo. Él fue un hombre tal cual somos nosotros, tenía los mismos sentimientos como lo hemos visto en la palabra del Señor, más allá de que Él era Dios, vemos como Él se despojó de toda esa gloria, se humilló, se hizo hombre y no estimó, como dice ahí, el igual a ser a Dios, a algo para poder aferrarse y no llevar a cabo el plan o la obra o la obra de Dios. Amén. Y esto no podríamos hacerlo si no hubiéramos sido salvados y regenerados, porque esto es posible solo por Cristo, por medio de Cristo, y la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial que ha sido derramado sobre nuestros corazones, y hemos sido transformados solo para su gloria y su honra, pues solo por esto y por eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas es que acudimos normalmente a la iglesia cada domingo cuando está abierta, es que normalmente y a través de eso que el Señor hizo en nuestras vidas es que podemos practicar la oración, podemos practicar el ayuno, podemos practicar la palabra de Dios, podemos servirle a aquellos que están necesitados, podemos ayudarle de la forma que sea, ya sea compartiendo una palabra, ya sea dándole una enseñanza, un testimonio. Solo esto sucede porque el Señor ha hecho ese cambio en nuestras vidas y hemos sido transformados, hemos sido regenerados y no buscamos agradarnos a nosotros mismos, no buscamos nuestra gloria, sino que lo único que queremos es agradar a Dios primeramente y en todo, pues como dice su palabra en lo que leímos, dice, ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Amén. Entonces, nosotros debemos de cada día, vamos a ser desafiados todos los días, en todo momento, en cada situación, pero vamos a tener que mantenernos fuertes y como dije anteriormente, sé que no es fácil, sé que muchas veces recibimos ciertos desafíos a través de la palabra del Señor, que no es fácil llevarlo a cabo, pero cuando hacemos algo que no nos da esfuerzo, que no nos cuesta esfuerzo, sabemos que no estamos haciéndolo de la mejor manera. Todo lo que hagamos para Dios nos va a costar, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que dedicarnos como lo pide su palabra para poder llevar adelante su propósito. De lo contrario, vamos a intentarlo por nuestras propias fuerzas y de seguro que vamos a fracasar. Amén. El texto dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo, el cual es el Hijo de Dios, el justo, el Dios y hombre, quien no tenía pecado, quien tenía poder para hacer lo que quisiera, se mantuvo fiel y obediente a su Padre como un gran ejemplo para nosotros. Se despojó de toda su gloria, se humilló, no solo ante Dios, sino delante de aquellos que injustamente lo atacaron, lo maltrataron, y todo por darse por los demás. No buscó agradar a su carne, sino que dio la vida por nosotros. Amén. Lo leímos anteriormente, es ahí en Filipenses 2:5, donde dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló,
Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, así como el Señor Jesús fue recompensado, de seguro que nosotros vamos a ser recompensados cuando nos esforzamos, cuando decidimos dejar todo para buscar a Dios, cuando decidimos ir por el camino que es un poco más difícil, por el camino que tiene muchas veces tiene lugares donde vamos a tropezar, donde vamos a caer, pero sabemos que vamos por el camino correcto y no nos dejamos llevar por el camino recto, el camino fácil, el cual, según la palabra de Dios, es el que lleva a la destrucción. Entonces, vamos a tener que esforzarnos cada día y en todo momento, vamos a tener que mantenernos alerta, como dije anteriormente, porque el enemigo sabe cómo atacarnos, el enemigo sabe nuestras debilidades y sabe qué es lo que tiene que hacer, es su trabajo para poder mantenernos a nosotros alejados de Dios, para tratar de separarnos, va a estar luchando de continuos. Amén. Cuando tenemos problemas, generalmente buscamos apoyos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos o en nuestros padres. Como este apoyo es humano, si lo existe, y si aquellas personas logran entendernos de seguro, no tendrán la suficiente sabiduría e inteligencia para guiarnos y para enviarnos por el camino correcto. Esto estará lleno de vacíos e imprecisiones porque posiblemente no tenga en cuenta los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos, nos encontramos en problemas, en situaciones difíciles y buscamos la solución en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, vamos a ser desafiados, porque como todos sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, aunque para muchos sea solo una obra literaria, un libro de historia, para nosotros es algo diferente, lo hemos tomado como algo espiritual, sabiendo que es verdaderamente la palabra del Señor y hemos puesto toda nuestra fe en ella, creyendo y sabiendo que es el Señor el que nos está hablando a través de ella y que es la única que nos puede llevar por el camino correcto, la única que puede traer las soluciones a nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12, versículo muy conocido, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces la palabra del Señor es la que nos desafía, es la que muchas veces nos lleva a hacer cosas, como dije anteriormente, que en otro tiempo no hacíamos porque no teníamos al Señor. Hoy en día el Señor a través de ella nos va guiando por distintos lugares por los cuales tenemos que pasar y sabemos que muchas veces es difícil, muchas veces es complicada, pero cuando confiamos y ponemos nuestra fe en el Señor sabemos que todo lo que el Señor pone, todo lo que el Señor viene es para nuestro bien. Cuando nosotros o ciertas personas toman la palabra del Señor como una obra literaria, como un libro de estudio, pueden sentir alegría o tristeza por los hechos que está describiendo el narrador. Sin embargo, la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo en nosotros, cuando la tomamos como la palabra del Señor, produce cambios trascendentales en el hombre, como es el crecimiento de la fe mediante la lectura, la santificación mediante la obediencia y la confrontación mediante la reflexión, pues el hombre es confrontado con el pecado y llamado al arrepentimiento. Amén. Entonces esa es la palabra del Señor y esa es la forma en que el Señor nos desafía a través de ella cuando leemos o recibimos ciertas palabras en las cuales ella nos muestra que debemos de cambiar, que debemos de mejorar, que debemos de buscar de una forma diferente a nuestro Señor, porque no lo estamos haciendo de la forma de vida. El versículo 4 y 5, que leímos primeramente, nos dice el texto que la Biblia también nos puede consolar y cultivar el don de la paciencia.
Nos consuela entendiendo los sufrimientos y pruebas por las cuales pasaron grandes hombres en la historia bíblica y nos cultiva la paciencia viendo la cruz que otros tuvieron que soportar y que posiblemente sea mucho mayor en padecimientos a la nuestra. Esta paciencia y consolación también alimenta nuestra esperanza, la esperanza de una vida futura en el reino de los cielos, pues conocemos por la palabra que ningún sufrimiento es comparable con el gozo que tendremos al estar cerca de Dios por una eternidad, y esto es lo que también nos consuela. Amén, dice Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Generalmente, el consejo del hombre nos incita a huir de las pruebas, mientras Dios en su palabra nos aconseja a afrontarlas, sabiendo que con la ayuda de Dios saldremos victoriosos, además de que al afrontar las pruebas nuestra paciencia crece y luego del momento en que las pruebas son superadas, entonces también abunda la consolación. Amén. Así que esa es la forma en que el Señor produce paciencia para nuestras vidas y produce consolación a través de las pruebas o de las aflicciones que nosotros pasemos o estemos viviendo. Amén. Todos estos conjuntos de historias y sucesos de la Biblia fueron escritos con varios propósitos. Uno de ellos es para que no caigamos en los mismos errores en que ellos cayeron, y otra es que a través de estos hechos crezcamos como cristianos, abundándose en virtudes como la paciencia y la consolación por medio del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios, fuera de que es amor, también es el Dios de la paciencia y la consolación. Por tanto, estas virtudes también están incluidas en su palabra, como virtudes poderosas que serán depositadas en aquellos que escudriñan ese gran tesoro de conocimiento que es la palabra de Dios. Amén. Finalmente, el apóstol Pablo aboga en este texto para que Dios nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unidos y a una misma voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente fuimos creados para alabar a Dios y no hay otro propósito, aunque el hombre se los haya inventado. Nuestra vida material también es una catapulta que bien aprovechada nos lanzará hacia la vida eterna. Por eso no es posible buscar la salvación una vez que estemos muertos físicamente. El hombre cree que vino a disfrutar de lo material, pero esto, como todos sabemos, es temporal. En cambio, el gozo espiritual es eterno. Amén. Esa alabanza a Dios es eterna cuando estemos en el reino de los cielos, pero para llegar allá solo lo podemos hacer a través de Jesucristo, pues Él es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos estos versículos con detenimiento, estos versículos que leímos en Romanos 15, 1 al 6, vemos aquí en estos versículos varias enseñanzas que nos van a ayudar en nuestras vidas, que nos van primeramente a enseñar lo que nosotros debemos de hacer, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero también nos va a dar el consuelo necesario, nos va a dar la paciencia necesaria, porque como lo hemos ya remarcado muchas veces, sabemos que este no es un camino fácil, no es un camino en el cual buscamos de Dios, nos entregamos a Él y ya todo está hecho. Cuando realmente nos entregamos a Él es cuando realmente comienza ese cambio en nuestras vidas, esa transformación, esa nueva forma de vivir, y es un desafío a diario en el cual vamos a tener que esforzarnos, luchar y perseverar, porque su palabra así lo dice, para poder salir triunfante, para poder terminar esa carrera, como Pablo le decía, y poder llegar a la meta y poder recibir esa promesa que el Señor nos ha hecho, esa promesa de vida eterna. Esto no es algo que sea quizás, en otras palabras, esto no es algo a los cuales todos van a poder acceder, porque dice su misma palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces eso nos muestra qué tan difícil, no sé si la palabra difícil, pero eso nos muestra cuánto nosotros debemos de esforzarnos, cuánto debemos de
de perseverar, cuántas cosas debemos de dejar de lado para poder agradar a Dios y no buscar esas cosas. No es no buscar lo material, sino que lo material nos puede ayudar cuando lo usamos de la manera correcta. Es no comenzar a amar o adorar esas cosas materiales que el Señor nos da, porque tristemente eso nos va a desviar de Dios, nos va a desviar de la voluntad de Él, y ese no es el propósito que el Señor tiene cuando el Señor nos da ciertas comodidades o ciertos bienes materiales para que nosotros podamos tener. Amén. En los momentos en que Pablo escribe estos versículos, reconoce que ellos tenían el Antiguo Testamento escrito como una ayuda para su crecimiento. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de no solo tener el Antiguo Testamento escrito, sino también el Nuevo Testamento como un ejemplo, ayuda y enseñanza para nuestras vidas, y también para que veamos y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Amén. Podemos ver a través de la palabra del Señor y saber que el rey Salomón fue un rey sabio y poderoso, pero también fue un rey que cometió errores. El rey David fue grande y poderoso, pero también cometió graves errores. Vemos cómo el mismo Pedro, que lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, llevando y proclamando el mensaje de Jesucristo, con el poder que lo hacía, también negó a su Señor 3 veces. Pero esto no está escrito aquí como una simple historia, sino como una enseñanza para que nosotros, primeramente, no cometamos esos mismos errores que ellos cometemos, pues a través de lo que el Señor nos muestra, vemos cómo cada uno de esos errores tuvieron consecuencias para ellos, para sus vidas. Muchos, más allá de que se arrepintieron, más allá de que reconocieron el error, las consecuencias llegaron a sus vidas. Entonces, eso es lo que tristemente sucede muchas veces. Creemos que porque el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado la promesa de vida eterna, podemos seguir haciendo ciertas cosas que tristemente desagradan a Dios, porque sabemos y tenemos a alguien que al confesarle nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Pero debemos de saber y reconocer que cada falta que nosotros cometamos, cada cosa que nosotros hagamos que desagrade a Dios, va a traer consecuencias negativas para nuestras vidas, y lo que nos va a hacer eso es el camino un poco más difícil. Se nos van a presentar quizás más obstáculos y vamos a ser desafiados de formas diferentes, porque el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, el Señor nos ha llamado y el Señor va a llevar adelante ese propósito, pase lo que pase. El Señor lo va a llevar y nos va a hacer pasar por donde Él tenga que hacernos pasar. Así que cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros vemos estas historias que tenemos aquí escritas en la palabra del Señor y vemos las consecuencias que tuvieron el pecado o el error que ellos cometieron, podemos ver y tomarla como un ejemplo para nuestras vidas, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos en ese tiempo. Hoy en día, como lo hemos dicho muchas veces, tenemos el privilegio de tener esta palabra del Señor que en otros tiempos ellos no los tenían y no sabían cómo recibir los consejos de Dios, no conocían muchas veces sus mandamientos de una forma clara como lo tenemos hoy en día a través del Antiguo Testamento y a través de cada uno de esos libros. Vemos y podemos entender y podemos recibir cómo realmente debemos nosotros de comportarnos, cómo debemos de caminar para poder agradar a Dios. Esto no se trata, como dije anteriormente, de recibir la salvación y quedarnos esperando a que venga el Señor o que un día termine nuestras vidas. Esto es un trabajo que el Señor nos ha encomendado cada día y debemos de buscar la forma de agradarlo a Él. No todos tenemos los mismos privilegios o las mismas comodidades, pero todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, y sé que Dios lo puede llevar a cabo a través de nosotros. Amén. El hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe hacer dentro de nosotros. El Dios de la paciencia, nuestro Dios es un Dios de la paciencia.
A menudo nos encontramos deprisa y parece como si Dios obrara muy lento para nosotros. Muy seguidos, los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen. Las demoras de Dios no son negaciones y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. Amén. Amamos la paciencia de Dios con su pueblo, necesitamos que Él sea paciente con nosotros, pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan, pensamos que debe apurarse, sin embargo, Dios es paciente tanto con su pueblo como con su plan. Amén. El propósito o la meta de esto es que glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzamos esta meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad en nuestra forma de pensar y hablar. Amén. El fin o la meta de todos estos propósitos del Señor es que unánimemente podamos exaltar el nombre de nuestro Padre, y no solo nosotros, sino aquellos que hemos creído en su santo nombre, sino también aquellos que se sienten débiles, y no solo ellos, sino que con nuestro ejemplo, testimonio, aquellos que aún no conocen de Él puedan llegar a formar parte de esta familia, y unidos todos con un mismo propósito y un mismo corazón, así como estaban aquellos 120 reunidos en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo, así nos encuentre el Señor en su venida. Amén. Como dice su palabra, no sabemos el día que el Señor vendrá. Dice su palabra que vendrá como un ladrón en la noche. Él describe de muchas formas en que solo Dios sabe el día que Él va a llegar. Pero mientras tanto nosotros debemos de mantenernos preparados, debemos de mantenernos unánimes, unidos, luchando y perseverando. Tenemos el ejemplo de estos 120 que estaban reunidos en el aposento esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban, dice su palabra, todos con un mismo corazón. Y así debemos de estar unidos nosotros para que a una voz, como dice, podamos glorificar a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, sabemos y entendemos a través de la palabra del Señor que mientras el Señor viene, mientras esperamos su venida, tenemos que mantenernos alerta, tenemos que mantenernos perseverando, tenemos que mantenernos dentro de los propósitos de nuestro Señor, tenemos que mantenernos obedientes a su palabra y tenemos que tratar de siempre, no solo el día que tenemos un estudio o no solo el día que venimos a la casa de Dios para un servicio, sino que cada día, las 24 horas, debemos estar perseverando, debemos estar luchando, debemos de mantenernos en oración, escudriñando su palabra. Son consejos los cuales el Señor nos ha dejado escritos y en los cuales podemos dar fe o dar testimonio de que así es. Si no buscamos a Dios con perseverancia, si no buscamos a Dios todos los días, tristemente no estamos agradando a Dios, tristemente estamos yéndonos por otro camino y no estamos viviendo para agradar a Dios como nos pide su palabra. Dice que debemos de despojarnos de todo, debemos de despojarnos de lo material, de tantas cosas que nos rodean hoy en día. Muchas veces la misma familia puede llegar a ser un impedimento para que busquemos de Dios, el trabajo puede ser un impedimento, los deportes, aquellas cosas que nos agradan de una forma diferente, en las cuales no estamos tristemente agradando a Dios a través de lo que hacemos. Todas esas cosas nos pueden mantener entretenidos y separados de la voluntad de Dios. Pero qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos entender y comprender las enseñanzas que el Señor nos ha dejado escritas en la palabra del Señor. Como dije anteriormente, no todos tenemos el mismo llamado, quizás no todos nos encontremos en el mismo nivel espiritual, podemos decir, quizás no todos
tengamos la misma enseñanza, quizás no todos nos hemos esforzado de la misma manera, quizás no todos hemos buscado de la misma manera, entonces vamos a estar en lugares diferentes, pero qué bueno sería que entre todos nos pudiéramos ayudar, que entre todos nos pudiéramos exhortar, que entre todos nos pudiéramos animar, para así todos unidos estar mostrándole a nuestro Señor que verdaderamente estamos entregados a Él y estamos buscándolo a Él, más allá de que tengamos fallas, que tengamos falta, más allá que tengamos errores, saber reconocer cuando el Señor a través de su palabra nos habla, cuando el Señor a través de su palabra nos exhorta, y tratar de cambiar nuestra vida, tratar de dejar de hacer esas cosas que sabemos que no le agrada a Dios, pero como dije anteriormente, por comodidad o por complacer muchas veces a ciertas personas o amistades, seguimos haciéndola pensando de que el Señor es paciente, de que el Señor no quiere que ninguno se pierda, y seguimos tristemente, podemos decir, jugando con la palabra del Señor, jugando con Dios, y va a llegar el día que bueno, vamos a ser llamados, o el Señor va a venir a buscarnos, o como suceda, pero nunca sabemos cuándo va a ser ese día. Entonces debemos de estar preparándonos cada día, sabiendo que y creyendo que hoy puede ser el último día, creyendo y sabiendo que hoy puede ser la última oportunidad. Así que nuevamente aquí Pablo nos aconseja a través de esta carta a los romanos, en las cuales encontramos tantas enseñanzas de distintas formas, de distintas situaciones. Principalmente Pablo le enseñó a ellos en ese tiempo según lo que ellos estamos viviendo. Pero hoy leemos estas palabras y muchas palabras podemos decir que se asemejan a nuestra vida, se asemejan a lo que hoy estamos haciendo, a las cosas que estamos padeciendo en estos momentos. Entonces, qué bueno es que pongamos toda nuestra fe nosotros en ella, en la palabra del Señor, y a través de ella pueda realmente el Señor cambiar nuestros corazones, cambiar nuevamente nuestra mente, cambiar nuestra forma de ser. No solo, lo hemos repetido muchas veces, no solo es lo que nosotros confesamos, sino que principalmente es lo que nosotros hacemos en nuestro testimonio, y quizás no muchas veces el que valga sea delante de los demás, sino el testimonio que vale es lo que somos delante de Él cuando estamos en la intimidad, o cuando estamos en la soledad con Él. Eso es lo que verdaderamente vale y tiene valor, porque como sabemos podemos engañar a la gente, podemos engañar a nuestras amistades, a nuestra familia, pero al Señor no lo podemos engañar. Así que creo que es momento de que pongamos esto en nuestras mentes y realmente nos pongamos serios con las cosas del Señor, y dejemos de buscar esas cosas que no traen nada bueno para nuestras vidas. Buscar lo espiritual, buscar lo que el Señor quiere, y eso es lo que va a traer recompensa a nuestras vidas, aunque quizás en estos momentos no lo podamos ver, no lo podamos tocar, pero sabemos y creemos por fe que lo que está escrito aquí es verdadero, y a eso es lo que hemos creído, y a eso nos estamos aferrando, y por eso estamos luchando cada día, estamos luchando cada miércoles en un estudio bíblico, estamos luchando cada domingo, porque como dije anteriormente, sé que no es fácil, a veces se nos hace difícil venir un domingo, a veces se nos hace difícil estar en un estudio los días miércoles, pero así se trata, debemos de esforzarnos, así como Pablo se esforzó, así como Pedro se esforzó, así como tantos ejemplos tenemos aquí en la Biblia, nosotros también podemos llevarlo a cabo. Amén. Así que, hermanos, nuevamente gracias a cada uno de ustedes, y esperemos que con esta simple enseñanza que hemos podido compartir en esta noche sea de ayuda para cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, a uno nos va a ayudar en una forma, otros nos va a ayudar en otra forma. Vamos a ver a través de ella que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar ciertas cosas para poder agradar a nuestro Señor. Y no debemos de cansarnos, no debemos de desanimarnos, porque así como estos héroes de los que encontramos escritas las historias aquí en la Biblia, tuvieron que perseverar y tuvieron que luchar,
así también es para nosotros. No, nada ha cambiado, Dios sigue siendo Dios y vamos a tener que luchar, vamos a tener que dejar muchas cosas de lado, vamos a tener que desestimar muchas cosas que en otro tiempo amábamos o a las cuales estábamos aferrados para poder agradar a nuestro Señor y poder mostrarle que realmente estamos buscando de Él y que realmente queremos vivir para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Gracias, vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y como dije anteriormente, lo poco que hemos compartido esta noche sea de enseñanza para cada uno de nosotros en la forma que nosotros lo necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu maravilloso amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Te damos nuevamente por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de poder estar reunidos aquí para este estudio bíblico, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por darnos esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por cada cosa que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. No sabemos y conocemos la necesidad de nuestros hermanos, Padre, pero nos unimos y las ponemos delante de ti, Padre, para que sea cual sea su necesidad o petición, Señor, tú puedas, Señor, llevarla a cabo, Padre. Ayúdanos, Señor, a pedir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no para nuestros propios deseos, para nuestro propio bien, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir agradándote a ti cada día, Señor, buscando, Señor, estar siempre agradándote, Padre. No permita, Señor, que nos desviemos, que nos apartemos, Señor, que tomemos esto como un juego, Señor, y busquemos en nuestro agrado, nuestra complacencia, Señor. Que sea la palabra del Señor la que cada día, Señor, toque nuestras vidas, nos desafíe, Señor, nos cambie y nos transforme, Señor. Que a través de ella podamos ser mejores personas, Señor, y podamos servir de ayuda para aquellos, Padre, que están necesitados, Señor, para aquellos que no tienen las comodidades o cosas que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar cada día y poder ser un ejemplo, Señor, para aquellos que están buscando de ti, Padre. No permita, Señor, en el nombre de Jesús, que nos desviemos o nos apartemos de tu voluntad, Señor. Mantenernos, Padre, cada día firmes, Señor, desafiándonos a través de tu palabra, Señor. Y que este estudio, Padre, sea una enseñanza, Señor, para nuestras vidas. Que tú puedas, Señor, cambiar eso que necesitamos cambiar. Que tú puedas, Señor, transformar eso que en nuestras vidas, dejar eso que sabemos que no te agrada, Padre, pero muchas veces seguimos practicándolo, Padre. Permítenos, Señor, poner toda nuestra fe en tu palabra, Señor. Poner toda nuestra fe, Señor, en esa obra que tú hiciste a través de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Permítenos, Padre, entregarnos a ti cada día más y buscar de ti de una mejor manera, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos, Padre, que no te conocen, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tú los puedas tocar, Señor, y los puedas llamar, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy en día tú nos has dado esta oportunidad, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. No permitas, Padre, que la desaprovechemos, Señor, y mantenernos cada día fortalecidos, Señor, luchando y perseverando, Padre. Bendice, Señor, este lugar, Padre, que tú has provisto para que podamos llevar adelante estos estudios, este medio, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que trabajan en esto, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestros lugares de trabajo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en sus corazones que están endurecidos, Padre, que tú puedas tocarlos y puedas transformarnos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú, Señor, seas nuestra guía en todo tiempo y en todo momento, Padre. Sea nuestra ayuda, sea nuestra fortaleza, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que le hizo por nosotros en la cruz. Y gracias te damos, Padre, por cada una de estas enseñanzas que encontramos en este libro sagrado, Padre. Permítenos, Señor, buscar cada día más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des esa hambre, esa sed, Señor, de escudriñar tu palabra, tus escrituras, Señor, y a través de ellas fortalecernos, Señor, y que tú puedas cambiar nuestras vidas, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria y tu honra, Señor, no buscando nuestro propio provecho, sino que seamos de edificación y ayuda para los demás, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos este día, Señor, permitirnos movernos, respirar, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que no tuvieron esa oportunidad, Señor, de moverse por sus propios medios, aquellos que están en un hospital, en una cárcel, Señor, aquellos que están en los vicios, Padre. Te pedimos por sus almas, Señor, que tú, Padre,
la rescate de donde estén, Padre, y les dé la misma oportunidad que nos ha dado a nosotros, Padre. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia y por todo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Te agradecemos, Señor, bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes, como siempre, que tomó de su tiempo para estar aquí acompañándonos. Esperamos que esta palabra en esta noche haya llegado a nuestros corazones y algo podamos rescatar para nuestras vidas, que algo sea de ayuda y veamos que en algo tenemos que mejorar, porque de eso se trata cada estudio, cada reunión que tenemos, cada servicio, que el Señor nos pueda hablar a través de la palabra, a través de lo que se comparta. Gracias le damos al Señor por el ministerio y gracias por cada uno de aquellos que siempre están apoyándonos y acompañándonos. Como siempre los esperamos, si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a estar aquí con las puertas abiertas, son todos bienvenidos. Aquellos que no puedan estar, estaremos transmitiéndolo. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga y los esperamos vernos pronto. Amén y amén.